La vida sigue igual, es una frase muy recurrente y que viene a atestiguar que en Granada cuanto peor vayan las cosas, más felices se siente, por ejemplo, una serie de seguidores del Granada Club de Fútbol, y digo bien lo de seguidores, porque para llamarlos aficionados había que unir a esta palabra una serie de calificativos malsonantes. La crítica es necesaria, muy necesaria, se crece también en base a ella, pero a la vez que es necesaria debe tener el sustento de conocer cuanto menos algunos detalles de lo que se habla para poder ejecutar la misma con ciertos argumentos y no solo especular con determinadas cuestiones. El Rondo vuelve y lo hace con la misma fórmula aplicada ya en el formato radiofónico, la de informar, opinar, analizar y aclarar todo aquello que tú, como aficionado del Granada Club de Fútbol, reclamas. Aquí vamos a hablar lo que se habla en la calle, pero aportando una serie de datos e informaciones que muchas veces se desconocen. Te invitamos a que pases. Buenas noches y bienvenidos a la sintonía del Rondo del Granada Club de Fútbol. Pues lo dicho, buenas noches a esta sintonía, la del Rondo. Vuelve el Rondo, lo hacemos ahora en el formato de televisión y como hemos venido anunciando en la intro del programa, la misma filosofía. Vamos a informar, vamos a opinar, vamos a analizar y vamos a aclarar. Porque lo importante no es especular, sencillamente es que nos enteremos de una vez por todas pues lo que ocurre en el ámbito del Granada Club de Fútbol y aquí lo vamos a hacer. Va a haber crítica, evidentemente, pero la crítica siempre va a ser constructiva. Aquí no nos vamos a morder la lengua absolutamente nadie. Y hoy tenemos ya los primeros invitados porque vamos a tratar un tema importante y es el de los fondos de inversión. Ahora se está hablando mucho de este tema, de los fondos de inversión. Y bueno, parece que a algunos les puede hacer gracia el hecho de que puedan prohibirse los fondos de inversión. Yo creo que el tema es muchísimo más serio y no nos podemos imaginar el daño que podría suponer al Granada Club de Fútbol. Vamos a empezar con nuestros invitados en el día de hoy. Aquí a mi izquierda, el más alejado, Eduardo Pollatos, hola, abogado, jugador de la cantera del Granada Club de Fútbol, jugó en los juveniles del Granada Club de Fútbol y bueno, como abogado que es, pues sabe perfectamente lo que puede suponer un fondo de inversión, hombre, en el ámbito más general, pero vamos a particularizar en los equipos de fútbol. Tenemos también a Pepe Maldonado, es miembro de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, ha estado vinculado a medios de comunicación, ha sido también responsable de comunicación del Club Baloncesto Granada, de hecho, el primer responsable de comunicación en Liga ACB, incluso en categorías más inferiores. Y aquí tengo más cercano a mí a Sergio Yepes, el compañero del Diario Ideal. Si en Granada algún medio de comunicación y algún compañero sabe de fondos de inversión, puedo asegurar, él me va a decir que no, pero puedo asegurar que es Sergio Yepes. No solo sabe de fondos de inversión, sabe de muchísimas cosas más. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hola, pues antes de entrar en materia, tranquilo, nerviosos estamos todos, es evidente, es el primer programa. Yo añado el programa 136, pues ya llevamos una trayectoria de 135 programas en el formato radiofónico, este sería el 136, el primero en televisión. Los nervios siempre están en el primer programa y también soy de los que digo que no quiero hacer la frase esa de los gitanos, de los buenos principios no los quiere, no, yo sencillamente, si todo sale perfecto en el primer programa, mal asunto, porque a partir de ahí no puedes crecer. Entonces, si sale algo más, siempre me permitirá poder crecer en futuros programas. Si os parece bien, vamos a empezar ya a entrar en detalles con el compañero David Sánchez, al que vamos a presentar, lo tenemos ya aquí cerca. David, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos algunos temas que hablar, varios temas, varias claves que tenemos que hablar en el día de hoy para entrar en materia. Darnos esa primera clave para que podamos debatir en una tertulia distendida y que les va a acompañar esta noche. En primer lugar, buenas noches a nuestros invitados y a los espectadores. Y como bien decía, el tema de hoy son los fondos de inversión. Hemos querido inaugurar este programa con un tema de tremenda actualidad y que sin duda alguna está revolucionando el mundo del mercado futbolístico. Y es que los fondos de inversión han venido a suplir un poco el tema de los presupuestos, los préstamos bancarios, ¿no?
porque si antes el club acudía a un préstamo bancario para poder adquirir a un futbolista, ahora es mediante los fondos de inversión con lo que el club es capaz de hacerse con los derechos de ese futbolista. De hecho, estos fondos de inversión vienen a suplir ese interés que habría que pagarle al banco mediante un porcentaje en una futura venta. Llegado a este punto, y dado que los fondos de inversión cumplen ese papel de una especie de aval, es importante distinguir entre derechos económicos y derechos federativos. Lo último, los derechos federativos, se refieren a las responsabilidades del club respecto a los salarios y emolumentos de los futbolistas, así como a su inscripción y todos los gastos y gestiones burocráticas en las competiciones tanto de la Real Federación Española de Fútbol como de la LFP. Hecha esta aclaración, hay que decir que los derechos federativos pueden pertenecer a un club, mientras que los derechos económicos pertenecen a otro club o a otra entidad. Por lo tanto, los fondos de inversión lo que persiguen es quedarse con los derechos económicos de un futbolista y así asegurarse porcentaje o beneficio en una futura venta. Y es que esta es la forma que tienen los fondos de inversión de revalorizar su inversión. Y es que una vez que han adquirido al futbolista, ceden esos derechos federativos o bien a un club en forma de cesión o bien en forma de traspaso. Esto rompe totalmente con lo que antiguamente era ese concepto de pertenencia casi vitalicia y casi esclavista de los jugadores en otras épocas del fútbol, con lo cual se abre una nueva fórmula totalmente diferente de adquisición de futbolistas, con un mundo lleno y nuevo por explorar y, sin duda alguna, con nuevas fórmulas que se pueden repartir el porcentaje del futbolista. En fin, hay muchísimas formas de llevar a cabo esto. Y dado que estamos ante una nueva fórmula y una nueva forma de adquisición de futbolistas, la primera clave que dejamos sobre la mesa es: ¿el futuro del mercado futbolístico pasa por estos fondos de inversión? ¿Están destinados a ser la nueva forma de adquisición de futbolistas? Pues tenemos ya la primera pregunta, la primera para debatir. Vamos a comenzar contigo, Sergio. El futuro del mercado futbolístico con los fondos de inversión. Vamos a generalizar y vamos a verlo también desde el ámbito rojiblanco del Granada Club de Fútbol. Puede que a nivel general, pues los fondos de inversión, algunos los pueda ver poco menos que como el demonio. A nivel del Granada Club de Fútbol, repetimos, ojo si no existieran. Bueno, está claro que es una fórmula innovadora que va a favorecer sin duda alguna a clubes como el Granada Club de Fútbol, que muchas veces no tienen la posibilidad de poder adquirir a ciertos futbolistas. El Granada ha venido usando esta vía para poder reforzar su plantilla y yo pienso que mientras sea legal y el club en cuestión salga beneficiado, que aquí es de lo que nos ocupamos, del Granada Club de Fútbol en cuestión, pues yo no veo absolutamente ningún problema. Sí que es cierto que este programa aporta mucho porque efectivamente los fondos de inversión están tradicionalmente mal vistos por el desconocimiento o sencillamente porque los clubes no han aportado mucha información al respecto. Entonces, una vez que se conozca esta fórmula, se puede observar claramente que los fondos de inversión pues, pueden ser bastante provechosos y yo pienso que al Granada Club de Fútbol en algunos momentos determinados sí que le van a venir bien, porque el conjunto rojiblanco es lo que es y a la hora de competir con determinados equipos en el mercado pues está en inferioridad porque no puede gastar mucho. Pepe, había dejado una de las claves a la hora de informar sobre el futuro del mercado futbolístico, sobre las ventajas que podía tener. Viene a suplir los préstamos que muchas veces los clubes han tenido que acogerse a ellos para poder pagar a un futbolista o sencillamente para poder pagar el día a día. No sé si poder trabajar sin necesidad de pagar unos intereses es beneficioso o no. Eso sí, tiene a la contra que bueno, cualquier beneficio se va a llevar evidentemente el fondo de inversión la mayor parte del pastel. No sé cómo ves si el tema de suplir a los préstamos puede ser beneficioso. Bueno, yo en principio quiero llevarte la contraria, para variar. Yo creo que no hay intereses es falso. Evidentemente, cuando una persona o una sociedad arriesgan su capital es porque van a recibir algo a cambio. Por lo tanto, intereses seguro que va a haber, no obviamente con el pago de un tipo como a una entidad crediticia, pero sí con unos derechos de futuro con los jugadores que se pueden revalorizar por su traspaso a otro club. Yo en este momento creo que es un tema interesante, creo que coincido con Sergio en que no hay que ponerle puertas al campo y que esto es una cosa novedosa y sí, solamente dos cuestiones que quiero resaltar. La primera es la falta de información, tanto desde el punto de vista general como desde el punto de vista particular del Granada Club de Fútbol.
Alguien me podrá decir, bueno, es que el Granada Club de Fútbol es una sociedad anónima deportiva y no tiene por qué dar explicaciones y demás. Bueno, esto podremos discutirlo más adelante, pero yo creo que falta transparencia e información a nivel general de lo que son los fondos de inversión en el mundo del deporte. Y por otra parte, lo que yo creo que también coincidiremos todos es la falta de su regulación legal. Hay una regulación de una ley del 2003, quiero recordar, que habla de los fondos de inversión, pero no concretándolo relativo al mundo del fútbol. Yo creo que son los dos aspectos fundamentales que ahora quisiera resaltar en mi primera intervención. Bien, Eduardo, tú me imagino que conocerás algo más de los fondos de inversión, no específicamente en el ámbito deportivo, pero sí en el ámbito más general. Bueno, realmente los fondos de inversión, su idea originaria no era invertir en el fútbol, evidentemente. Son una especie de patrimonios que responden a lo que era la iniciativa colectiva de ahorro y de inversión, junto con las sociedades también de inversión, pero que reúnen a una serie de inversiones en función de unas participaciones y básicamente se dedican pues, a comprar pues, deuda pública en los mercados de deuda. Claro, como comentaba ya antes, ha dicho el compañero, hay aquí dos cosas básicas. Primero, la falta de información. Realmente los fondos de inversión empezaron a aplicarse casi de facto en Latinoamérica, sobre todo en los años 90, en Brasil, en Argentina, en estos países, ¿no? Parece ser que allí han dado resultados, no solamente ya con su aplicación tradicional como aquí la estamos viendo, sino incluso adelantándose y comprando los derechos al propio jugador, no ya haciéndolo con el club que lo ficha. De eso podemos hablar ahora, de las modalidades que nos podemos encontrar. Pero claro, aquí el problema básico donde está es, primero, en la falta de información, como decía el compañero, y sobre todo en la falta de regulación. Evidentemente, con la regulación actual que tenemos de la UEFA y de la FIFA, los fondos de inversión contradicen de alguna manera su funcionamiento a lo que sería la movilidad del trabajador, que en este caso es el jugador, porque lo someten a un criterio del inversor en función de un rendimiento. Evidentemente, si yo compro deuda pública, pues mañana la compro, la vendo o hago lo que quiera, pero si yo invierto en los derechos de un jugador, tengo que esperar que ese jugador se revalorice y lo quiero traspasar. Eso beneficia, perjudica, puede el jugador decidir. Eduardo, yo planteo. Estoy entrando ya en una materia más profunda. Es algo para que podamos debatir. El jugador es el que firma con el fondo de inversión, nadie le obliga a que firme con el fondo de inversión. Bueno, no, es que hay varias posibilidades, por eso digo que ahora podemos hablarlas. Pero un poco para generalizar y no profundizando tanto, que ahora tendremos tiempo. Primero, falta de información. Yo estoy de acuerdo con el compañero que efectivamente todavía no hay una información concreta sobre eso clara. Se está haciendo un poco más de facto porque hace falta dinero y se ha buscado una vía que está resultando posible, y luego evidentemente falta regulación. De hecho, hace unos cuantos meses salió una noticia de que el Gobierno está preparando un anteproyecto de ley de deporte profesional, donde parece ser que quiere hacer alguna introducción o algún elemento de cambio respecto a lo que hay actualmente de los fondos de inversión, porque no hay nada respecto al fútbol. Lo que hay son los fondos de inversión como una figura financiera que además pues tiene que estar regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene que tener, es decir, son unas instituciones puramente financieras. No solamente están funcionando ya incluso como fondo de inversión, invirtiendo en esos derechos económicos, sino incluso, por ejemplo, como en el caso del Atlético de Madrid ocurrió con Falcao, están prestando dinero y además ponen avales. Es decir, que toda esa función de los fondos de inversión dedicada al fútbol, pues requiere, como comentaba el compañero, estoy de acuerdo, una regulación más pormenorizada. ¿Por qué? Porque, como digo, no es lo mismo comprar deuda pública que afectar los derechos de un jugador, que es una persona que tiene también unos derechos como profesional, como deportista reconocidos pues, por la legislación especial de los deportistas profesionales, y habrá que conjugar todo eso seguramente con la ley de sociedades anónimas deportivas, con la ley de deporte, con los derechos de los jugadores y con la introducción de un elemento financiero que, si no es ese, tendrá que ser otro, porque el problema del fútbol español es el endeudamiento, ¿no? Hay un informe que se publica todos los años muy interesante, yo lo he leído, se lo recomiendo a todo el que pueda verlo en internet, que lo hace García de Liébana, o Gay de Liébana, perdón, que es doctor en Derecho, que es magnífico, se toma de referencia en casi todos los artículos de temas futbolísticos, donde habla que el gran problema que hay en el fútbol español y donde lo analiza de una manera
bastante pormenorizada. Por cierto, el Granada no acaba muy mal en esos ratios y habla de dos cosas básicamente: la falta de información que se transmite a través de los clubes de la verdadera situación patrimonial y el gran endeudamiento. Ese endeudamiento, si queremos mantener la Liga como la Liga de las Estrellas o la Liga de las Estrellas de unos cuantos, claro, de los 4 o 5 primeros, hace falta una financiación, una manera de financiar. La tradicional, para mantener esta liga así, no sirve. Hay que buscar otra. Yo me gustaría, para que ya podamos debatir todo, me gustaría conocer más claves, y David nos las va a dar, porque yo creo que con las siguientes vamos a tener un criterio muchísimo mayor sobre los fondos de inversión. David, vamos con esas segundas claves. Pues sí, hasta ahora hemos hablado de las ventajas que presentan los fondos de inversión y de las funciones que vienen a cumplir, pero esta práctica también tiene sus detractores que nos avisan de los riesgos que puede tener. Los principales argumentos esgrimidos por los que están en contra de esta práctica son la desnaturalización y deshumanización de la profesión del futbolista, la desvinculación con los clubes, de manera que el futbolista se acaba convirtiendo en un mero producto mercantil y los clubes un soporte donde desarrollarlo, y al comentar, como bien comentaban nuestros invitados, que no existe una limitación o no existe una regulación actualizada sobre el tema, muchos tienen miedo de que el siguiente paso sea la adquisición de clubes, de manera que no se conformen solo con quedarse con los jugadores, sino que también se compren a través de los fondos de inversión clubes en los que desarrollar esos productos que serían los futbolistas. En nuestro país ya hay organismos que se han posicionado en contra, como es la AFE, que aunque no se opone rotundamente, sí que avisa de que el marco y la regulación que hay no está actualizada. Pero sin lugar a dudas, los dos grandes enemigos que tienen los fondos de inversión ahora mismo son la FIFA y la UEFA. Platini ha dicho esto de los fondos de inversión: los futbolistas no son productos financieros. Estas modas son una forma moderna de esclavitud y un peligro para la integridad de las competiciones. Dañan la imagen del fútbol y amenazan la dignidad humana. Por otra parte, Blatter también ha dicho que la única manera de acabar con esto es prohibirlos. Así pues, ambas asociaciones están intentando, por lo menos, no sé si prohibirlos, pero sí una reestructuración muy grande de la regulación y la normativa, y ahí precisamente llega nuestra segunda clave. ¿Basta con una regulación más actualizada? ¿Deben prohibirse o debemos dejarlos actuar con total libertad? Pues tenemos encima de la mesa, ya tenemos más datos, ¿eh? A partir de ahí, ¿qué nos tenéis que decir? Sergio, Pepe, Eduardo. Sergio. Hombre, yo pienso que el camino no es prohibir, porque ya se está viendo que el fútbol va caminando por esos derroteros. Lo que hay que hacer es regularizarlo, naturalizarlo y evidentemente solventar ese hándicap que se crea y que con respecto al futbolista, de que se pueda convertir en un mero producto. Es complejo, pero yo pienso que va a ser inevitable, ¿no? Porque ya sabemos, en definitiva, que el fútbol es un negocio y que el negocio se rige por sus propias normas. Entonces, yo creo que todo pasa por dar paso en ese sentido. Y con respecto a Platini, pues bueno, ya sabemos Platini lo alejado que se encuentra, desgraciadamente, muchas veces de las realidades. Sergio, tiene guasa la cosa que Platini, bueno, el fútbol internacional y nacional están permitiendo barbaridades, incluso el coste de los propios jugadores, que está fuera absolutamente de mercado. De cada traspaso siempre hay un beneficio para las federaciones, ¿no? Me imagino, ¿no? Pues imaginaros, ahora se queja de este tipo de traspasos o de sesiones que posiblemente, no me extrañaría, Sergio, Pepe, que la Federación Internacional a veces también se llevaran menos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahí entramos en un tema que no ocupa hoy, que es el de la desvinculación del deporte profesional de las federaciones deportivas. En la mayoría de las ligas profesionales, por un lado está la organización, que es la patronal de la liga profesional, y por otro lado está la federación. Lo que pasa es que en fútbol, como es tan sui generis, se da la circunstancia de que tú inviertes con tu propio dinero, con un fondo de inversión o con lo que quieras en un jugador, y a los 5 días te lo lleva a una selección, te lo lesiona 6 meses y tú le sigues pagando a ese jugador. Es surrealista también. Es absurdo. El fútbol es surrealista. Es absurdo. Bueno, yo quería decir que primero, tengo entendido que la única liga que sí ha prohibido ya los fondos de inversión es la liga inglesa, que parece que en esto va adelantado. Pero hay un detalle. Otra. Parece ser. Pero te voy a dar un detalle. En la liga inglesa ha llegado un jugador procedente del Mónaco, ha fichado por el Manchester United, se llama Falcao, Radamel Falcao, y procede de un fondo de inversión. Sí, no, pero cuidado, cuando digo que ha prohibido es que el papel lo aguanta todo, negro sobre blanco. Ellos pueden prohibirlo, pero la realidad, como tú dices, es que Falcao viene con una mochila que viene no ya del Mónaco, sino viene del Atlético de Madrid, viene de la empresa que pagó al Atlético de Madrid para poder ficharlo, etcétera, etcétera.
Dicho esto, yo creo que esto hay que regularizarlo, como dice Sergio, y lo que hay que hacer es que evitar los desmanes que se pueden producir para que los futbolistas sean solo exclusivamente moneda de cambio y productos para que determinadas personas o sociedades ganen mucho dinero, porque eso sería de verdad desnaturalizar el fútbol y podría traer graves consecuencias. Pero yo creo que ponerle, lo he dicho al principio, ponerle puerta al campo es absurdo. Esto está ahí, le está sirviendo a muchos equipos. Yo dudo de que se equilibre la competición. Al final, los grandes equipos, los grandes presupuestos pueden, pero sí le está permitiendo a otros equipos, bueno, pues manejarse en el mundo de los fichajes y apostar de futuro, porque esto, que quede claro, esto es una apuesta de futuro. Yo te doy un dinero porque creo que ese jugador, con la venta futura de sus derechos económicos, no federativos, como ha quedado claro en la intervención de Sergio, los derechos económicos, yo tengo un tanto por ciento de ellos y si los revalorizamos en una venta futura, yo tengo un tanto por ciento en esas ganancias, ¿no? Esta me parece a mí que es la génesis de los fondos de inversión en el deporte. Sergio asentía, en otros casos Sí, no sé si estaba de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Es decir, yo pienso que lo que pasa es que estaba intentando un poco trasladar esto a lo que es la rutina del Granada Club de Fútbol. Que se sepa ahora mismo, el único jugador que de manera oficial se ha reconocido que forma parte de un fondo de inversión es Josep El Arabi. Y bueno, creo que la operación se desarrolló en unos cauces absolutamente normales. El futbolista, hasta donde hemos sabido, estaba conforme con esa operación y no ha habido ningún tipo de problema. Evidentemente, estudiar una nueva disciplina supone abarcar todos los extremos, pero yo pienso que los fondos de inversión van a tener vigencia, van a tener futuro, pero tampoco van a conquistar el mercado futbolístico. Es decir, la fórmula tradicional va a existir por muchísimas cuestiones, por intereses de clubes, de representantes de los propios futbolistas, y los fondos de inversión, a mi punto de ver, van a tener una trascendencia, pero bastante significada, bastante no anecdótica, pero tampoco, a mi juicio, van a convertirse en el denominador común de todas las operaciones de fútbol. Vamos, pienso yo. O sea, a veces yo tengo la sensación que se habla de todo esto porque no hay otro tema de lo que hablar. Es la sensación que tengo, y digo por generalizar a nivel nacional, porque la actualidad está en la competición liguera y cuando ya no hay más de lo que hablar, porque tenemos el Madrid y el Barcelona y después tenemos el Madrid y el Barcelona, por cierto, creo que juegan este fin de semana, algo de eso he leído, ¿no? Sí. O he podido escuchar, que juega el Madrid y el Barcelona este próximo fin de semana. Bueno, pues una vez que han hablado de ellos, vuelven a hablar de ellos, y cuando han terminado de hablar de ellos, se le ocurre a algunos la brillante idea de decir: el Atlético de Madrid le está haciendo sombra al Madrid y al Barcelona porque es que tiene este delantero de un fondo de inversión o tiene este centrocampista de un fondo de inversión. A lo mejor el Atlético de Madrid no sería el Atlético de Madrid del año pasado si no es por ese fondo de inversión. Bueno, pues evidentemente, yo un poco a la pregunta que originariamente había hecho el compañero sobre los detractores o los que están a favor de los fondos, realmente una de las críticas o de las dos críticas mayores que se están haciendo al tema de los fondos son dos, ¿no? Hay una tercera en la que yo no estoy de acuerdo, que es el tema de que pueda perjudicar económicamente a aquellos clubes que luego no puedan cumplir con alguna de sus obligaciones, pero eso creo que es más relativo porque creo que al final lo que los clubes van buscando es financiación y cualquier modalidad, si está regulada, es buena. Pero está el tema primero: ¿qué ocurre en los casos en los que un fondo de inversión tiene 5, 6 o 7 jugadores en distintos clubes? ¿Eso puede afectar o no puede afectar a la competición? Eso es una pregunta que se ha planteado en algunas de las opiniones que yo he podido leer y he podido escuchar, en cuanto puede afectar a la competición misma, ¿no? Al amaño de partidos, hablando un poco claro. Y luego, por otro lado, quizá el tema básico para mí sea el tema de los derechos laborales de los trabajadores, que son los jugadores. Y ahí viene, como decíamos al principio, yo creo que lo que hay que hacer es una regulación. ¿Por qué? Porque en definitiva al final estamos hablando ya de operaciones de facto y todo parece andar por el camino, porque al final hay que hablar de la ley, del gobierno y de lo que pueda hacer el ministerio, de la regulación legal que pueda haber, de que todo va a andar por ese camino, de que haya una regulación y haya una manera de invertir que equilibre los derechos de los jugadores
las posibilidades de los clubes de financiarse, porque está claro que a los primeros que les interesa, incluso la propia financiación, es al Estado, porque el Estado es acreedor de deuda de los clubes que no pueden pagar. E incluso a los propios jugadores, incluso a algunos que no estén comprados por un fondo o invertidos por un fondo, les interesa que esté el fondo detrás porque está poniendo dinero para pagar las plantillas. Y me permite, y porque el señor Montoro seguro que de ahí también sacaría tajada. Claro, seguramente. Bueno, bien, pero no pasa nada. Bueno, pero no pasa nada. Regularizarlo para tener más ingresos. Bueno, pero sí, me parece correcto. Si estamos hablando de operaciones financieras y tendrán su fiscalidad. Lo que quiero decir, tiene razón en eso, ahora que estamos con el Montoro en televisión en estos días, es cierto. Pero es mejor que sepamos que tenemos unas vías de financiación. También el que pide un préstamo tiene una regulación. El que presenta un aval tiene que pagar unos gastos. Es decir, que estamos hablando de operaciones financieras reguladas para que los clubes tengan acceso. Sí es cierto, como dice Sergio, que posiblemente el tanto por ciento que al final los fondos de inversión jueguen en los clubes pues sea relativamente importante. Tampoco creo que todos los clubes vayan a 3, 4, 5, 6 jugadores que estén regulados por el fondo, ¿no? Porque evidentemente ahí hay un riesgo, y es que el jugador, como decía el compañero, pueda o no ser revalorizado en el futuro, porque puede venir una lesión, puede no jugar bien, puede jugar regular, porque claro, no estamos hablando de un producto ni incluso con un riesgo de inversión financiera como la deuda pública, no, donde más o menos, es que estamos hablando de una persona que puede decir, bueno, pues no funciona bien porque no juego bien aquí y mañana valgo menos, y entonces el fondo, es que eso es muy relativo también, ¿no? Bueno, han dejado sobre la mesa varias cuestiones, pero lo que está claro y lo que coincidimos todos es que debe ser regularizado este tipo de fondos de inversión, sobre todo para que no se genere tampoco dudas con respecto a ello, con respecto a los clubes que se acogen a estos fondos de inversión. Nos vamos a ir a publicidad. Yo suelo decir que nos vamos de escaparates. Pues cuando volvamos de los escaparates, damos las últimas claves y finalizamos el debate.